al Quindío, el día de hoy con un tema pues importante y que a veces pasamos desapercibido y que de pronto la sensación no es muy relevante para algunos, pero que hoy en día es una problemática que afecta más de lo que pensamos o de lo que se refleja en realidad. Ojalá que sea de mucho agrado para ustedes, al igual que las sesiones anteriores. Cada día tratamos de mejorar en nuestro ejercicio y que puedan absorber todos los conocimientos. Bienvenidos y que tengan una muy buena jornada. Acá estoy. Buenas tardes para todos y para todas. Agradezco mucho la invitación de la seccional Cundinamarca y Bogotá. Como decían en la presentación, mi nombre es Claudia Herrera. Soy la oficial de Género y Diversidad de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana. Hago parte del equipo nacional de construcción de paz y doctrina institucional, en donde se ha inscrito la línea de trabajo transversal de género y diversidad. En esta tarde queremos compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas preocupaciones, también algunos hallazgos, aprendizajes y recomendaciones sobre la prevención y atención de violencias basadas en género y cómo se han incrementado durante esta pandemia. La mecánica de este espacio es: yo hago la presentación, la primera parte, algunos minutos, y al final algunas personas pueden venir directamente con sus preguntas, tomando la palabra o con sus comentarios, y posteriormente también damos un espacio para poder brindar las respuestas. Entonces, a continuación me permito compartir con ustedes mi pantalla para poder presentarles unas diapositivas que hemos preparado. Entonces, no sé si ahí se escucha. Las violencias de género es una categoría bastante amplia. Es una categoría que se refiere a muchas formas y muchas expresiones de violencias. Entonces, cuando hablamos de violencias de género, normalmente ¿en qué pensamos? No, es un caso de violencia contra mujeres, o es un caso de violencia contra los hombres, o probablemente cuando hablamos de violencias de género pensamos en las personas LGBTI. Pero las violencias de género son mucho más que todo esto. Las violencias de género son una categoría, como digo, bastante amplia, en donde se ha trabajado desde distintos grupos sociales, políticos, grupos comunitarios, organizaciones sociales, para visibilizar distintas formas de expresión de las violencias de género. Entonces, en este ciclo de sesiones, vamos a... ¿Perdón? En este ciclo de sesiones vamos a compartir algunas de esas expresiones de violencias de género. En la tarde de hoy nos vamos a referir a dos categorías grandes de violencias de género. Cuando decimos que la pandemia ha disparado las violencias por motivos de género, a veces las personas confunden la violencia de género con la violencia intrafamiliar, y también en ocasiones se confunde con violencia contra mujeres y niñas. Pero aquí vamos a hacer algunas precisiones conceptuales para que podamos identificar a qué se refiere cada una de estas categorías. Ahora sí creo que vamos a iniciar la presentación. Bien. Mientras tanto, les voy contando que el objetivo de esta sesión es que logremos reflexionar sobre los aspectos principales que tienen relación con la prevención y la atención de violencias contra mujeres y niñas y la violencia intrafamiliar durante la pandemia a causa del COVID. Como todos y todas hemos escuchado, la violencia de género se ha disparado, ¿verdad? Se ha exacerbado, se ha incrementado de forma dramática. Lo que nos ha evidenciado la pandemia
que estamos viviendo a causa del SARS-CoV, de este virus, lo que nos ha evidenciado es que detrás hay otra pandemia oculta y son las violencias por motivos de género. De manera que todos los comportamientos, las situaciones cotidianas están atravesadas en este momento por este tipo de violencias. Les pedimos el favor cerrar los micrófonos. Gracias. Por lo tanto, en esta sesión vamos a revisar dos de estas grandes categorías, tanto la violencia intrafamiliar como la violencia que ocurre contra mujeres y niñas. Y en ese sentido, podemos empezar diciéndoles que para esta sesión, para este momento, vamos a hacer un recorrido por 4 temas. 4 temas que son, primero, vamos a hacer referencia a algunos impactos que nos ha generado el COVID-19, pero estos impactos leídos desde una perspectiva de género. Después vamos a dialogar sobre los conceptos básicos de COVID, en este contexto general, ¿cierto?, de esta pandemia, los conceptos básicos de violencia contra mujeres y niñas y violencia intrafamiliar, que son 2 conceptos distintos. Después vamos a abordar algunos aspectos sobre prevención de violencias contra mujeres y niñas y violencia intrafamiliar. Cuando hablamos de prevención, vamos a dialogar sobre personas con mayores condiciones de vulnerabilidad, sobre actitudes y comportamientos, y sobre creencias, prejuicios, lenguajes, valores y sentimientos. Posteriormente, vamos a hablar sobre la atención de casos de violencias contra mujeres y violencia intrafamiliar. Vamos a brindar algunas sugerencias para adoptar a nivel individual y comunitario, y también vamos a hacer un abordaje de algunas recomendaciones para las personas que trabajamos en distintas instituciones o en organizaciones comunitarias, cómo podemos trabajar para minimizar estos impactos de las violencias contra las mujeres y la violencia intrafamiliar durante la pandemia. Mientras carga la presentación, yo les invito a pensar sobre la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen, cada uno, cada una, ustedes creen que la crisis generada a causa del COVID-19 refuerza los estereotipos y roles tradicionales de género? ¿Será que esta crisis ha reforzado esos estereotipos y roles tradicionales de género? ¿Y por qué? ¿Será que sí o será que no? Y otra pregunta que queremos invitarles a pensar es si realmente se han reforzado los estereotipos y roles tradicionales de género. Tú, ahí en el lugar donde estás, en tu casa y en tu trabajo, puedes contribuir en general algún cambio en los estereotipos y roles tradicionales de género. ¿Cómo? Entonces es una de las reflexiones que vamos a proponer. Vamos a avanzar en la presentación. La siguiente diapositiva. La siguiente es... Ok, la siguiente. Gracias. Estas son las preguntas que les mencionaba. ¿La crisis generada refuerza los estereotipos y roles tradicionales de género? ¿Por qué los refuerza? Y si tú puedes contribuir en generar algún cambio en esos estereotipos y roles tradicionales de género. Seguramente muchas personas se están preguntando cuáles son esos roles y esos estereotipos tradicionales. Aquí vamos a ver algunos. Siguiente, por favor. Empecemos con el tema número 1. Los impactos de género y diversidad en la emergencia por COVID-19. Hay que decir que las mujeres representan el grupo poblacional con mayores riesgos ante la pandemia. ¿Por qué? Por razones como esta. Primero, porque son el personal de salud de primera línea y las mujeres superan el 70% de la fuerza laboral en el sector social y de salud en el mundo.
Por lo tanto, las mujeres están mayormente expuestas a los impactos psicosociales por su trabajo y por la necesidad de responder al cuidado de sus familiares, ¿verdad? En segundo lugar, las mujeres representan un grupo poblacional con mayor riesgo porque asumen mayoritariamente las acciones de cuidado y protección de niños y niñas. Les invito a revisar esa gráfica. Desde allí podemos pensar, realmente hay equidad en la distribución de roles, de tareas para las mujeres y para los hombres. Probablemente no, ¿verdad? Ven acá. Les pedimos el favor de cerrar sus micrófonos. ¿Y se suspendió la presentación? Sí, se suspendió. Ya retornó, gracias. Ya. Decíamos que dentro de estos impactos estábamos revisando la gráfica siguiente. En la gráfica podíamos identificar roles, tareas que estamos realizando las mujeres y la diferencia con las tareas que realizan los hombres, ¿verdad? Entonces, qué pena interrumpir, pero no sé, ya empezó a proyectar es que no estaba proyectando bien. Sí. Discúlpame, Perfecto. por favor. Gracias, no te preocupes, gracias, muchas gracias. Ya recuperamos la presentación, mil gracias. Les decía que no hay equidad, no hay una distribución equitativa en tareas, en roles, en actividades. Y este es uno de los factores que genera mayor inequidad y mayor desventaja para las mujeres. Incluso muchas niñas hoy día en su casa están asumiendo también este tipo de labores, lo que pone en desventaja también a las niñas frente a temas de autocuidado, frente al rendimiento en sus actividades académicas y frente a otras posibilidades como vivir la infancia como niñas, ¿verdad? En el siguiente toquecito para esta diapositiva vamos a decir que tradicionalmente se tiene una carga mayor en las labores domésticas que se incrementan, además de todas las exigencias en la higiene, en la limpieza, en la desinfección durante esta pandemia. Por lo tanto, hay que enviar unos mensajes distintos de equilibrio de roles con los hombres. Siguiente diapositiva. Y en la siguiente les voy contando que no solamente se exacerban todas las discriminaciones y las inequidades entre hombres y mujeres, sino que también las emergencias incrementan las desigualdades y la discriminación hacia grupos marginados. Generalmente, grupos que hemos identificado como marginados son grupos de personas LGBTI, habitantes de calle, personas que ejercen el trabajo sexual, personas en situación de prostitución o en situación de pobreza extrema, entre otros grupos. También dentro de los efectos de la pandemia está que se acentúan las brechas entre los géneros, ¿verdad? Y no solamente entre los géneros como lo vimos, sino entre las personas que tienen algún tipo de condición diferencial, por ejemplo, las personas con discapacidad o con diferencias étnicas o los grupos de infancia o adultos mayores. En la siguiente, vamos también a reflexionar sobre cómo el aislamiento ha producido un incremento en las tensiones en el hogar debido a todas las situaciones altamente estresantes. ¿Por qué se genera el estrés en el hogar? Porque muchas personas han perdido su trabajo y la posibilidad de ingresos, porque se limita el contacto físico. Cuando tenemos la posibilidad de salir a estudiar, a trabajar, estamos en contacto con otras personas, ¿verdad? Con otros ambientes y allí tenemos la oportunidad de hablar, de descargarnos, de contar lo que nos ha pasado en casa, pero estando en casa, las tensiones se incrementan y no tenemos suficientes oportunidades para ese contacto físico y ese diálogo con otros y otras. Adicionalmente, se ha aumentado la carga de trabajo en casa, no solamente la carga doméstica que veíamos, sino que también el teletrabajo o el trabajo en casa ha generado multiplicidad de reuniones, de espacios, de llamadas y otras formas de trabajo que también hace que se incrementen las tensiones. Otro impacto del COVID desde una óptica de género y diversidad, es decir, que se aumenta el riesgo de violencias,
Es decir, las mujeres y niñas son las que se encuentran en mayor riesgo, están mayormente expuestas a sufrir violencia intrafamiliar, violencia de pareja y violencia sexual. Hay que decir que mujeres y niñas de todas las edades. ¿Por qué se da esto? Debido a que en el hogar, desde hace muchos años, como les decía, hemos convertido el hogar en un espacio de riesgo y en un espacio inseguro. Y esto se ha incrementado durante la pandemia. También debido a que las mujeres y las niñas pasan mayor tiempo con sus potenciales agresores. Hay que decir que se han incrementado dramáticamente los casos de violencia sexual hacia niños y niñas. Y sabemos por las estadísticas que el 70% de las agresiones sexuales ocurren dentro de la casa en menores de 15 años y hacia niños y niñas, y que los agresores generalmente son familiares. Entonces es muy importante que estemos permanentemente en cuenta y monitoreando la situación, sabiendo que se puede aumentar el riesgo de violencia sexual en casa. También es importante mencionar que a las mujeres y niñas se les exige mayor trabajo en actividades de cuidado y de protección. Es importante decir que se debilitan los sistemas de protección institucional y o comunitaria. Todos y todas hemos visto cómo han cerrado algunas oficinas, la atención solamente es virtual, no todo el mundo tiene acceso a un teléfono o a planes de datos para estar poniendo quejas o lanzando llamados de alerta o solicitudes de ayuda. Entonces esto ha debilitado los procesos y todas las formas de atención para la protección de parte de instituciones y de las comunidades. Y también se han disminuido las alternativas de ingresos económicos, lo que debilita la autonomía económica. Hemos visto los reportes del DANE que nos dicen que el mayor impacto en el empleo y en la generación de ingresos ha sido hacia las mujeres. Entonces, este impacto es importante considerarlo. Todo esto aumenta los riesgos principalmente para mujeres cabeza de familia y para aquellas en situación de pobreza. En la siguiente también podemos analizar otros impactos como los que ocurren sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué? Porque las mujeres entonces no tienen acceso a métodos anticonceptivos, se han disparado los embarazos, incluso algunas mujeres que hemos atendido por teleorientación en algunos de los proyectos que tenemos actualmente en distintas seccionales, nos dicen que se ha incrementado el número de embarazos no deseados. Tampoco se tiene suficiente acceso a los implementos para la salud menstrual. Es importante durante esta emergencia observar todos estos aspectos. También hay que decir que las mujeres embarazadas que presentan afecciones respiratorias deben tener prioridad para la atención médica y psicosocial. Sin embargo, hemos visto que el sistema de salud está volcado sobre las personas con posibilidad de contagio o ya contagiadas por el virus, por el SARS-CoV, y esto ha disminuido algunas posibilidades de atención a mujeres, sobre todo en la etapa prenatal y postnatal. Podemos resumir las consecuencias de estos impactos en una sobrecarga emocional por la incertidumbre y el aislamiento, en una sobrecarga económica por la pérdida de empleo y el costo físico y emocional que esto acarrea, sobre todo para las trabajadoras informales, mujeres cabezas de hogar, para mujeres en situación de pobreza extrema, trabajadoras domésticas y para las personas que trabajan, sobre todo las mujeres que trabajan en los sectores de comercio y turismo, que han sido los más impactados durante esta pandemia. Y otra de las consecuencias, la sobrecarga en el trabajo de cuidado no remunerado, ya lo mencionábamos. En la siguiente, vamos a empezar a revisar entonces cómo es el impacto de la violencia contra la mujer en el mundo. La Organización Mundial de la Salud, les mencionaba al inicio, nos ha dicho que la violencia contra la mujer es un asunto de salud pública y en ese momento lo determinaban también como una pandemia global que estaba lastimando la vida y los proyectos de vida de mujeres y niñas. Entonces, las estadísticas nos dicen que aproximadamente 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de su compañero sentimental, su compañero o excompañero sentimental. Esto es importante mencionarlo. Si yo les digo cuántas mujeres hay en su casa y de pronto decimos 3 o 4, listo, al menos 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia, de alguna forma de violencia en algún momento de su vida. Es una cifra importante. Incluso
para quienes estamos acá conectados en este espacio, no es ajeno. Seguramente muchas de las personas que estamos acá, algunas lo han expresado en los talleres, en los espacios de formación en los que hemos estado, algunas han sido víctimas de alguna forma de violencia en algún momento de su vida, y cuando empezamos a hablar de estos temas es que empezamos a darnos cuenta del impacto de esta situación, ¿verdad? Sin embargo, lo importante, más allá de culpabilizarnos, es reconocer y empezar a responsabilizarnos y a cambiar varias actitudes y comportamientos. Aquí vamos a generar algunas recomendaciones para esto. Cuando pensamos que una de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, esto quiere decir que cada 15 segundos una mujer es agredida en algún lugar del mundo. En América Latina, la cifra de feminicidios actual nos dice que 12 mujeres están siendo asesinadas por su pareja o expareja cada día. Es una cifra que debe llamarnos la atención y llamarnos a actuar rápidamente contra este flagelo. En la siguiente vamos a encontrar dentro de estos impactos algunos de los conceptos mejor que queremos explicar en esta noche. Un concepto es violencia contra mujeres y niñas. Yo les decía que es una de las categorías. Cuando pensamos en violencia de género, una categoría es violencia contra mujeres y niñas. ¿A qué se refiere esta violencia contra mujeres y niñas? Es cualquier acción u omisión que le cause daño, muerte, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer. También es violencia las amenazas de cualquiera de estas formas de agresión. Es violencia la coacción, la privación arbitraria de la libertad, y es violencia tanto sea que ocurra en el ámbito público o en el ámbito privado. La violencia física, ¿a qué se refiere? Acá nos estamos refiriendo a la Ley 1257 de 2008, que nos da estas 4 categorías de violencia contra mujeres y niñas. La violencia física es el riesgo o la disminución de la integridad corporal de una persona. Se expresa a través de muchos actos o agresiones como puños, golpes, empujones, bofetadas, patadas, sujetar por fuerza, siempre ocasionando daño, jalar el cabello, dar golpes supuestamente jugando. A veces decimos, no, es que me pegó pero pasito, o me pegó pero poquito, o me pegó pero era jugando. Esos golpes jugando realmente no existen. Los golpes son golpes, ¿verdad? Y no podemos naturalizar ninguna forma de violencia. También es violencia física el causar las restricciones a la libre movilidad, ¿cierto? El amarrar a la persona, el impedirle que salga de la casa, el recluirla en algún sitio. Bien, en la siguiente vamos a ver a qué se refiere la violencia psicológica. La violencia psicológica es la consecuencia de la acción o de la omisión. Ojo que son acciones u omisiones que tienen como fin degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de las otras personas. ¿Cómo actúa la violencia psicológica? Es la que se realiza por medio de la intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica o en la capacidad de autodeterminación, de toma de decisiones de una persona o en su desarrollo personal. La violencia psicológica se expresa a través de comportamientos que causan dolor, daño, perturbación emocional. Se realiza a través de palabras, apodos, frases, expresiones peyorativas, humillaciones, celos extremos, críticas, insultos, indiferencia, menosprecio por la persona o por lo que hace. Otra categoría es la violencia económica o violencia patrimonial. Podemos resumirla en el control abusivo de las finanzas o de los recursos de las mujeres, que tienen que ver con la pérdida, la sustracción, la destrucción o retención de los objetos de ella o de sus instrumentos de trabajo, retener, por ejemplo, los documentos personales, esconderlos, ¿verdad? Tiene que ver también con los bienes, con los valores o con los derechos económicos que están destinados a satisfacer las necesidades de las mujeres.
En la siguiente vamos a mencionar la violencia sexual. ¿A qué se refiere la violencia sexual? La violencia sexual son las consecuencias de acciones que obligan a una persona a mantener un contacto sexualizado, sea físico o verbal, o es el obligarla a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, la intimidación, coerción, el chantaje, amenazas, sobornos, manipulaciones o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Se considera daño o sufrimiento sexual cuando se le obliga a una persona a realizar estos actos directamente o con terceras personas. Esta puede ocurrir hacia mujeres o hacia personas LGBTI. Puede ocurrir a personas en cualquier rango de edad y tiene como fin generar un mecanismo de control y de poder sobre la víctima. La violencia sexual ocurre en múltiples expresiones y además Colombia tiene, digamos, un listado bastante amplio sobre casos y expresiones, categorías de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Más adelante o en la próxima sesión abordaremos algunos de estos elementos. Sobre la violencia sexual es importante decir que el 86% de las personas sobrevivientes de violencia sexual son mujeres y niñas. Es importante decir que 71 mujeres cada día realizan denuncias por violencia sexual en este momento en Colombia y que el 77% de los casos de violencia sexual han ocurrido dentro de la vivienda. En segundo lugar, nos vamos a referir a otro concepto básico que es la violencia intrafamiliar. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo la violencia intrafamiliar es una categoría, es un delito que ingresa en la legislación colombiana y está definido como aquel comportamiento que se refiere a la violencia que ocurre entre los integrantes del núcleo familiar. En otros países es conocida como violencia doméstica, pero en Colombia, en nuestro caso, está determinado por marcos jurídicos distintos, por unas leyes diferentes, por unas políticas públicas distintas y a su vez las rutas de atención son distintas. En casos de violencia intrafamiliar o en caso de violencia contra mujeres y niñas, en caso de violencia sexual, cada una de estas categorías tiene discriminadas unas rutas de atención. Por eso es importante mencionarlas como están ocurriendo según la legislación propia. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, para Colombia está tipificada como estos tres tipos de violencias: la que ocurre contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la violencia que ocurre contra población adulta mayor y la que ocurre entre otros miembros de la familia. En la siguiente podemos ver entonces algunos aspectos que empiezan a mencionarnos qué está detrás de las acciones que generan violencia contra mujeres y niñas. Si identificamos las causas, podemos estar trabajando en acciones de prevención. La primera de ellas es identificar que hay personas que están en condiciones principales o mayores de vulnerabilidad. Y hablo de condiciones de vulnerabilidad a través de estas gráficas, que aparentemente son caricaturas, pero es una forma de ilustrar la realidad y que nos dice cómo son algunas situaciones. En la primera gráfica podemos ver a la mamá preguntándole a la niña: en esta sociedad tan adversa, ¿algo más difícil que ser mujer? Y la niña le dice: sí, ser niña. Eso sienten muchas niñas. Y quisiéramos preguntarles: ¿ustedes saben cómo se sienten las niñas en su casa? ¿Se sienten protegidas? ¿Las niñas se sienten suficientemente acompañadas, escuchadas, respaldadas? Y también hay que preguntar cómo se sienten los niños, ¿verdad? Bien. En la siguiente gráfica podemos ver otra condición que nos representa mayor vulnerabilidad y es la gráfica que salió por uno de nuestros caricaturistas colombianos cuando asesinaron a Diana Tatiana Rodríguez. Dice: en Colombia ser niña y negra y pobre son 3 condenas en una. Son unas condiciones que como sociedad hemos marcado en una completa vulnerabilidad, que incluso son factores de discriminación sobre los cuales debemos cuestionarnos. También la condición no solamente de ser niña o negra y ser pobre, una condición de pobreza, ¿verdad?, sino también en ser seguramente indígena
o el ser una persona LGBT que tiene sus opciones vitales como las tuyas y las mías, ¿verdad? Y a veces nos sentimos con el derecho de generar discriminación y de hacer juicios y señalamientos hacia otras personas. Ojo que todas estas son condiciones que ponen en mayor riesgo, en mayor vulnerabilidad a grupos poblacionales. Por supuesto, las personas en condición de discapacidad. En la siguiente vamos a identificar otros aspectos que tienen que ver con las actitudes y los comportamientos. Y también lo quiero traer a través de unas gráficas. La primera, no sé si alcanzan a detallar, es una gráfica que nos muestra el papá le acaba de pegar a la mamá, la acaba de golpear y el niño, el hijo, le está pegando a la niña. Y el papá dice, pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué es esto de estar tratando así a tu hermana? ¿Eres tonto? Y el niño le contesta, solo jugábamos a papás y mamás. Con esto quiero decir que las palabras educan, pero el ejemplo arrastra. La siguiente caricatura que vemos allí en este cuadro es un hombre agresor que dice, y que yo no me entere que hay otro maltratador en tu vida, ¿cierto? Es una de las formas frecuentes de manipulación de parte de muchos hombres agresores, porque además se creen con el derecho de ser ellos los únicos que pueden generar las agresiones. Y la última caricatura dice, es más seguro quedarse afuera, y muestra un agresor adentro de la casa y la mujer afuera, solamente golpeada, sino expuesta a la gráfica con la que hemos interpretado el coronavirus, ¿verdad? Entonces es un llamado a revisar nuestras actitudes, comportamientos y prácticas en casa. También queremos hacer un llamado y reflexionar sobre los prejuicios que generan violencias contra mujeres y niñas y violencia intrafamiliar. Aquí, ¿qué prejuicios aparecen? Por ejemplo, estos son apenas algunos ejemplos que quieren graficar algunos aspectos de la realidad. Cuando hay una mujer agredida, que fue violentada, se piensa, bueno, ¿y qué hacía sola tan tarde? Por ejemplo, cuando hay abuso callejero o abuso sexual, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía sola tan tarde? Mire cómo se viste, por suelta eso le pasó, le gusta provocar a los hombres, ¿verdad? Siempre tenemos expresiones de juicio y expresiones peyorativas hacia las personas que están sufriendo algún tipo de violencia. También tenemos prejuicios contra los hombres. Y en esta gráfica me llama la atención la frase que dice este chico. Si denunciara que fui violado, es probable que la policía no me vea como una víctima, sino que incluso me mande a la cárcel. Porque cuando ocurren agresiones sexuales contra los hombres, casi nunca se les cree, es un tema absolutamente vergonzoso, lo es para las mujeres, pero también lo es para los hombres. Entonces, detrás de todos estos aspectos hay muchos prejuicios. Y en la siguiente también vamos a identificar algunas creencias y algunos lenguajes más socialmente aceptados. Por ejemplo, en la primera gráfica vemos una conversación entre un hombre y una mujer. Y él le dice, no debería ser tan provocativa que después pasa lo que pasa. Y ella le dice, eso es como decir que una persona negra debería pintarse de blanco para evitar una agresión racista. A veces queremos cambiar la condición de la otra persona, no aceptarla, no respetarla como es y además culpabilizarla de lo que le ocurre. Y en esto hay que tener mucho cuidado cuando nos acercamos a los casos de violencia contra mujeres y violencia intrafamiliar. La siguiente gráfica nos dice, la sociedad nos critica por enseñar nuestro cuerpo, ¿cierto? A las mujeres cuando nos apetece, y allí muestran en una playa nudista, en otros espacios, ¿verdad? Pero cuando hay una empresa detrás sacando beneficio, la cosa cambia, porque hemos naturalizado la pornografía, los videos pornográficos. Incluso pensaba, y es algo que hemos reflexionado en los distintos grupos donde hacemos la formación, ¿cuál es el material que llega a sus grupos de WhatsApp? Y sabemos que hay muchísimo material pornográfico que incluso se ha incrementado ahorita su circulación durante la cuarentena. Entonces hacemos juego a la modelo con nuestras creencias, con nuestros lenguajes y con nuestros comportamientos. Es un llamado realmente a centrarnos en valores, en ética y en otra clase de referentes comportamentales si queremos que nuestra sociedad cambie. En la siguiente diapositiva podemos también analizar algunos valores y sentimientos que están detrás
generando violencias contra mujeres y niñas. Y también está en esta gráfica, el hombre le dice amor, ella le dice amor, hoy es el Día de la Mujer. Y el agresor que la tiene sujeta de la mano le dice, está bien, hoy no te golpearé. Y ella le dice, tan lindo mi gordo. Y aquí a veces tengo que decir que situaciones como estas pueden generarnos expresiones como a ella le gusta que le peguen, ella está acostumbrada, eh, esa fue la vida que escogió, desconociendo las situaciones que hay detrás, situaciones de vulnerabilidad, de amenaza. Nadie sabe qué hay detrás de una acción de agresión contra una mujer. Nadie sabe si están amenazados sus hijos, si la amenazó de muerte, si amenazó a su familia, o qué otros aspectos hay allí, qué otras situaciones hay detrás de un caso de violencia contra las mujeres. Por eso este espacio es un llamado a que reflexionemos y a que midamos también nuestras palabras y que reflexionemos y pensemos un poco más allá. La otra gráfica, por el contrario, nos muestra otro tipo de valores y sentimientos más propositivos. Ella le dice, si me quieres, no me grites, no me insultes, no me ignores, no me pegues, no me violes, no me mates, quiéreme. Si tú me quieres, quiéreme. Y él le dice, te quiero libre, sin miedos, sin discriminación, con trabajo digno. Te quiero respetada y feliz. Te quiero mucho. Bien, en la siguiente diapositiva ya vamos a entrar un poco a la parte final. Hemos hablado de unos impactos generales en la pandemia, hemos hablado de algunos conceptos, concretamente violencia contra mujeres y niñas y violencia intrafamiliar, y hemos hablado de algunos aspectos que están detrás como causas generadoras de violencia contra mujeres y niñas y violencia intrafamiliar. En esta última parte vamos a abordar algunas recomendaciones o sugerencias. ¿Qué hacemos cuando encontramos estos casos? Entonces, en esta atención de situaciones de violencia contra mujeres y violencia intrafamiliar, tenemos dos tipos de recomendaciones. Estas son individuales y familiares. ¿A qué se refieren? Mire, cuando encontramos casos como estos, es importante demostrar sensibilidad ante los sentimientos de las personas de la familia. No menosprecie a los otros. Tampoco de sermones ni de cantaleta. Cuando alguien le diga, es que parece que estamos viviendo X situación y yo no sé, y alguien empieza a identificar que seguramente puede estar siendo víctima de maltrato, lo último, lo que no podemos hacer de ninguna forma es burlarnos o empezar a dar sermones o empezar a ejemplificar con nuestra vida, es que yo le dije, es que cuando yo me casé, es que cuando yo hice, no, no, no. Las personas simplemente tienen unos sentimientos y quieren expresarlos y es importante que demostremos sensibilidad ante esos sentimientos. Y aquí nos referimos a todas las personas de la familia. Hablábamos de los sentimientos de los niños y niñas, ¿verdad? O quien le ha preguntado a sus padres mayores o a los abuelos en casa cómo se sienten, ¿verdad? Es importante acercarnos. ¿Qué otra actitud podemos tener? Promueva una escucha activa, no juzgue, no compare. Pregunte y escuche, pero no dé usted las respuestas. Muchas personas en sus estilos de comunicación están preguntando todo el tiempo y están dando la respuesta. ¿Por qué hiciste esto? Pero si ves, yo te dije, pero es que si hubieras hecho, pero sí, entonces unimos allí la cantaleta, las preguntas, las respuestas, en lugar de darnos la oportunidad para escuchar cómo se sienten las personas en la casa. Es importante indagar las preocupaciones, las situaciones positivas, ¿verdad? Pensemos, bueno, y después de esto, pensemos en nuestro proyecto como familia, pensemos en nuestras necesidades, nuestras inquietudes, volvamos a nuestras relaciones familiares. También es importante prestar atención a síntomas físicos y mentales. No es un secreto que esta pandemia ha generado problemas alimentarios, trastornos de sueño y otras manifestaciones. Entonces busquemos las ayudas que corresponda, pero primero identifiquemos cuáles son esos síntomas físicos y mentales que tienen las personas en nuestra casa. También es importante reforzar el apoyo social con familiares, amigos o con instituciones. Y si bien estamos haciendo uso de las TIC permanentemente para esa comunicación con amigos, familiares, es importante colocarle un horario y restringir ese uso de las TIC. Esta gráfica
nos dice, mi deber como padre es trabajar cada día para acabar con el machismo, porque esta gráfica quiere ser una invitación justamente a que nos replanteemos esas formas de ser papá y mamá en casa. La siguiente, para continuar con las recomendaciones individuales y familiares, nos dice, controle sus pensamientos irracionales, sus ideas fijas o negativas. Hay muchas ideas que son estresantes. Hay personas que dicen, me voy a morir, me voy a contagiar, esto es terrible, y todo el tiempo lo dicen, lo verbalizan. Están allí generando pensamientos y verbalizaciones a veces sin control. Es importante racionalizar y es importante generar estrategias y herramientas psicosociales como detenerse, pare el pensamiento, deténgalo, no piense eso, o sea, pare, racionalice y piense qué está detrás. Si está en casa, se está cuidando, está siguiendo todos los protocolos de higiene en su casa, está teniendo todos los cuidados, entonces cálmese un poco, ¿verdad? Hay que aprender a racionalizar y detenga esos pensamientos negativos. Por otro lado, hay que aprender a gestionar las emociones negativas. Es probable sentir ansiedad, irritabilidad, enfado en algunos momentos. Entonces hay que buscar acciones como meditar, respirar y hay que realizar también actividades que generen emociones positivas. Es importante prestar atención a los problemas de sueño y generar higiene de sueño, esto es acostarse en el mismo horario, levantarse temprano, ¿verdad? Generar todas unas rutinas para ese cuidado del sueño, no estar conectado a dispositivos tecnológicos, recomiendan hasta 2 horas antes de unirse a dormir y a veces las personas duermen con el celular debajo de la almohada, no, hay que generar higiene de sueño. Es importante también expresar sentimientos represados. ¿Quién no ha tenido necesidad de llorar, de gritar, de sacar la ansiedad, el nerviosismo, el miedo que toda esta situación genera? Exprese esos sentimientos, hágalo con su familia, hágalo en esos espacios seguros, ¿verdad? Busque también espacios personales para hacerlo y eso le ayudará a descubrir nuevos recursos que usted tiene. En la siguiente diapositiva podemos ver otras recomendaciones. Es importante organizar la rutina. Organizar esa rutina no solo personal, sino familiar, que incluya tiempos de descanso, de escuchar música, practicar deportes, hacer cosas que les gusten a ustedes y a las personas en su casa. Es importante mover el cuerpo y la mente. Hay personas que practican yoga, baile, lectura, arte. Fomente todas estas actividades que generen descanso, que generen también el compartir con las personas en casa. Fomente también el arreglo personal, ya lo decíamos, levántese temprano, báñese, arréglese, maquíllese, peínese. Tal vez no va a salir a la calle, pero qué rico aprender a estar linda para nosotras mismas, ¿verdad? Y los hombres a estar muy bien presentados para sentirse bien con ustedes mismos. Esto no podemos dejarlo de lado. Y acordémonos que tenemos niños, niñas en casa y otras personas que seguramente siguen nuestro ejemplo. Entonces podemos fomentar ese arreglo personal. También es importante la actitud de agradecer situaciones, agradecer personas, agradecer que amanecemos con vida, que tenemos todavía a nuestros familiares, ¿verdad? Es importante la actitud de agradecer. En la siguiente podemos ver algunas recomendaciones y acá les quiero compartir que uno de los proyectos que trabajamos, justamente un proyecto de prevención y atención de sobrevivientes de violencias de género y violencia sexual en la seccional Nariño, en la Unidad Municipal de Tumaco. Con ellas compartimos, elaboramos y compartimos con las comunidades estas pautas también para una convivencia sana en casa. El no salir de casa, ¿verdad? El seguir las recomendaciones de los aislamientos obligatorios, el hecho de que todas las personas deben asumir las tareas en casa, el respeto a los derechos de todos los miembros de la familia, el aprender a resolver conflictos de manera pacífica, el demostrar afecto permanentemente, no solo a las mujeres, sino también los hombres, empezar esa tarea y dar ese paso, el inculcar buenos hábitos, el establecer límites, el delegar responsabilidades a cada persona en casa. En la siguiente vemos también algunas formas de comunicación. No insultes, grites, ¿verdad? No grites al otro, puedes hablar en otro tono, manera, en otras expresiones. También
en estas pautas de crianza, trabajar la comunicación asertiva, afectuosa entre papá y mamá, así como entre padres e hijos, reconocer los logros de niños, niñas y jóvenes en casa, estimularlos permanentemente y estimular también la construcción de relaciones interpersonales sanas y respetuosas. Es importante fomentar y regular el uso de los medios virtuales, ¿verdad? Ya lo decíamos, ponerle horario. Y para finalizar, queremos darles algunas recomendaciones para los equipos de trabajo institucional. En la siguiente vamos a ver algunas de estas recomendaciones. Por un lado, decirles que es importante trabajar por la equidad entre mujeres y hombres y pensar que todos y todas debemos tener responsabilidades similares, responsabilidades compartidas, no solamente en casa. Aquí estamos hablando de equipos de trabajo institucionales, ¿verdad? Hay que decir que en América Central existe una de las mayores tasas de feminicidio y que el secretario general, dentro de las disposiciones en esta pandemia, llama a que los planes de respuesta nacionales consideren todos los temas de prevención y atención de violencia contra mujeres como uno de los elementos esenciales de nuestros planes de respuesta. Por eso, en estas recomendaciones a los equipos de trabajo institucionales, queremos decirles que es importante considerar de forma diferenciada las necesidades y las capacidades de hombres y mujeres. Ya lo hemos dicho, por sus distintas características de diversidad étnica, de ciclo vital, por discapacidad y otras condiciones de vulnerabilidad. Es importante garantizar el registro de datos desagregados por sexo. Les invito a que ustedes en sus instituciones, a que ustedes en sus actividades, sea un organismo humanitario como el nuestro o cualquier otro tipo de institución, allí se hagan registros de datos desagregados por sexo, cuáles son los impactos sobre los hombres, sobre las mujeres, también sobre niños, sobre niñas, sobre personas LGBT. Cuando tenemos un registro desagregado de datos por sexo, logramos generar intervenciones humanitarias, de salud y socioeconómicas mucho más ajustadas a la realidad. Otras recomendaciones en la siguiente, vamos a ver, es importante que los equipos de trabajo institucionales reforcemos los servicios de teleorientación para brindar apoyo psicosocial. Les decía hace un momento, seguramente a medida que uno va entrando en estos temas, identifica que o la vecina, o la amiga, o la hermana, o a veces uno mismo, ¿cierto? A veces la misma persona puede estar teniendo algunos de estos sentimientos o puede estar viviendo algunas de estas situaciones seguramente de violencia. Entonces es importante reforzar los servicios de teleorientación. Siguiente diapositiva, por favor, gracias. También es importante diseñar estrategias de mitigación de esos impactos de las violencias que han sufrido las mujeres. Es importante promover el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo planificación familiar, salud menstrual, atención prenatal y postnatal, ¿cierto? Ya les decía al inicio, es uno de los graves impactos de esta pandemia. Es importante designar personas de los equipos para capacitarse en apoyo psicosocial específico. Si bien muchos de los grupos, de los GAPS en nuestra institución, en la Cruz Roja Colombiana, tienen la formación para brindar el apoyo psicosocial, muchos de ellos han tenido que entrenarse específicamente en atención de casos de violencia contra mujeres y niñas, de violencia intrafamiliar y sobre todo cuando tienen que atender casos de violencia sexual, ¿verdad? Esta lámina que les compartimos allí fue la que hicimos para el mismo proyecto que les mencioné en Tumaco. Es importante, si su institución tiene la posibilidad de destinar líneas y personas capacitadas para brindar este tipo de atención, que se haga la divulgación para la comunidad. La siguiente diapositiva nos dice también en estas recomendaciones que es importante movilizar el diálogo con las instituciones para asegurar el acceso de las mujeres a los servicios de salud, de seguridad y de protección. Es importante también conocer y activar esas rutas de atención local para todas estas situaciones de violencia contra mujeres y niñas y violencia intrafamiliar, así como activar servicios de protección. También es importante priorizar servicios de respuesta ante la violencia de género. Y allí esa gráfica que colocamos nos dice, en la calle queremos sentirnos seguras, no valientes. Es una invitación, y cuando hablamos de la calle no solamente los espacios urbanos, sino la calle también es los espacios públicos fuera de nuestro hogar. La calle pueden ser nuestras mismas instituciones. Allí las mujeres queremos sentirnos seguras, no valientes, ¿verdad?
Y finalmente, estas recomendaciones. En la siguiente diapositiva, contribuir en la transformación de estereotipos de roles de género y apoyar un respeto igualitario en las labores de cuidado entre hombres y mujeres. Y quiero llamar la atención sobre la gráfica. Muchos hombres dicen, como este chico, ¿cómo voy a ser yo machista si cocino, plancho y hago todas esas cosas de mujeres? ¿Quién dijo que el cocinar, planchar y hacer las labores domésticas es una tarea exclusivamente de mujeres? Ese orden del mundo, de la sociedad, lo inventaron otros para nosotros y estamos siendo víctimas de esta situación. Por eso es importante aprender a reflexionar sobre esto y usar los medios de comunicación y redes sociales para promover las tareas de cuidado por parte de los hombres y animarlos a cumplir más activamente este rol. Y es necesario promover transformaciones en imaginarios de género en el propio hogar y en los círculos de relación más cercanos. Finalmente, llamar nuevamente la atención sobre las preguntas que teníamos al inicio. ¿La crisis generada a causa del COVID refuerza los estereotipos de género y roles tradicionales de género? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Por qué? Pero lo más importante es tú, ahí donde estás, en tu casa, en la institución a la que perteneces, en las labores que desarrollas, tú puedes contribuir en generar algún cambio en estos estereotipos y roles tradicionales. ¿Cómo? Esa es la invitación que queríamos hacerles. Entonces, con esta presentación yo termino lo que traía planteado, preparado para ustedes y a partir de este momento podemos abrir los micrófonos, hacer las preguntas. Seguramente hay muchas preguntas en el chat con las personas que están del equipo de la seccional Cundinamarca y Bogotá en el estudio. Podemos hacer esa retroalimentación de las preguntas. Muchísimas gracias. Claudia, muchas gracias por tu ponencia. A partir de ahora damos paso a todas las dudas, inquietudes y preguntas que tengan para Claudia. Entonces, si quieren, pueden solicitar la mano, como por ejemplo ya lo está haciendo Carlos Ernesto Hernández. Entonces, le vamos a dar paso para que te haga la pregunta. Y de pronto Medicina Legal tiene alguna página donde uno pueda como consultar el número de casos. Sí, señor. Sí, Medicina Legal, tú ingresas Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y allí se encuentran los distintos boletines y los reportes de casos, ¿verdad? Hay un reporte anual que se llama el Forensis, en este momento debe estar probablemente el Forensis 2019, que es todo el reporte de casos y delitos del año anterior, no solamente violencia intrafamiliar. Y adicionalmente, el CIVIGE es el Sistema de Vigilancia sobre los casos de violencias de género. Lo buscas así, CIVIGE. Ahorita lo coloco en el chat. En el CIVIGE están permanentemente monitoreados los casos y las estadísticas de violencias por motivos de género en Colombia. Entonces, esos reportes sí son mensuales. Ya lo voy a colocar en el chat. Gracias por tu pregunta. Claudia, mira, entonces nos están haciendo las siguientes preguntas. Daniel Zapata nos dice, ¿puedo compartir en redes algunas de las caricaturas? ¿Sí me escuchaste, Claudia? Sí, estaba activando mi micrófono. De las caricaturas que presentamos en esta sesión o de las que él tiene. Supongo que es de las que estamos, las que mostraste durante toda la ponencia. Sí, las caricaturas realmente están en internet y me parecen un recurso pedagógico importante porque nos ayudan a evidenciar, ¿verdad? Nos confrontan mucho con las situaciones que estamos viviendo. Entonces, me parecen un recurso a veces fuerte, pero creo que nos cuestiona bastante. Entonces, por supuesto, son de libre circulación, las encontramos a veces en los chats y en otros medios de comunicación no formal. Gracias. Listo. Ahora Juliet Villamizar pregunta, ¿cómo trabajar esta temática con adolescentes? Muy importante tu pregunta, Juliet. Mira, los estudios de violencias de género
han demostrado que la violencia, este tipo de violencias contra mujeres empiezan en edades tempranas y empiezan incluso en el noviazgo. Con los adolescentes es muy importante y además es muy interesante entrar a trabajarlos desde una línea de prevención de violencias. Incluso los estudios de género ya hablan de prevención de violencia en el noviazgo. Así vas a encontrar seguramente muchos estudios, iniciativas en muchos países porque estamos estudiando cómo hacer prevención de violencias de género en el noviazgo. Entonces es fundamental. ¿Y cómo? Es importante identificar los prejuicios, los mismos elementos que vimos acá, los prejuicios, las ideas preconcebidas, los estereotipos de género, los roles que desempeñan hombres y mujeres, no solamente en la casa, sino, por ejemplo, con adolescentes es en el ámbito escolar o en el ámbito comunitario, ¿verdad? A veces una pequeña organización comunitaria o una pequeña organización o un grupo de jóvenes, ¿cierto? Informal. Y entonces, para algo tan simple como esto, repartamos, no sé, los roles del grupo. ¿Quién es el presidente? Generalmente son los hombres. La secretaria, generalmente buscan una mujer para que sea la secretaria. Y allí no hay una reflexión sobre los roles. ¿Quién maneja la plata? Las mujeres que administran mejor, entonces cojan la plata. Pero ¿quién decide cómo se gasta el dinero de la organización? Generalmente lo hacen los hombres, ¿verdad? Entonces allí hay que reflexionar mucho con las comunidades, con las personas en todas las edades, sobre cómo hacer una distribución de roles y una participación más equitativa. Gracias. Listo. Bueno, les recordamos a todos nuestros invitados que al finalizar toda el conversatorio de hoy, se les estará enviando a cada uno de sus correos la presentación. Entonces, por eso no se pueden preocupar, la tendrán en cada uno de sus correos. Ahora le queremos dar la palabra a Luz Bravo, que la había solicitado. Entonces, Luz, si estás por ahí, nos puedes indicar tu pregunta o ingresar y tomar la palabra, por favor. Ok, muchas gracias. Buenas noches a Claudia, al equipo que la acompaña, a la seccional Cundinamarca, también por digamos, generar estos espacios y a todas las personas que hoy se encuentran aquí. Pues digamos que me ha parecido algo muy valioso todo este recuento que se hace y estas reflexiones que hace Claudia referente pues a ámbitos económicos, laborales y entre otros. Y dentro de esto, pues con respecto a la primera pregunta, de si de pronto, teniendo en cuenta la contingencia, se han acentuado quizás algunos estereotipos, yo diría que por supuesto, esto ha pasado. Y por ejemplo, con estas herramientas que hoy nos unen, también digamos que es quizás una de esas puertas que quizás se use de una manera no favorable cuando muchas personas y sobre todo niños, niñas y adolescentes puedan estar expuestos a eso que comentabas referente a las redes sociales, a tanta información que además puede ser a veces agresiva y que va de la mano de este tema de violencias basadas en género, y que creo que son tantas las publicaciones, tanto lo que se comparte y tanto lo que se está expuesto, que no es posible ese seguimiento, ¿sí? No es posible determinar, quizás para algún organismo, todo lo que puede estar generando estas publicaciones, y precisamente en esos estereotipos que se van divulgando para niñas, niños y adolescentes, pues como, digamos, de alguna manera, al no ser esto algo que se pueda seguir, pues los chicos lleguen a tomar allí digamos, una postura quizás de un reto de visibilizarse, y ese reto de visibilizarse es a costa pues de todo esto que se pueda publicar y lo que se fomenta, quizás de una manera, como lo comento, de una manera desfavorable, ¿sí? Para los jóvenes y niñas y niños. Entonces yo creo que allí habría algo muy importante por hacer, contestando la segunda pregunta que se hace al comienzo de este encuentro. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, me parece muy valioso y muy ligado a ese autocuidado que hacías también, que mencionabas, cómo desde nuestras casas empezamos a hacer esa autorregulación
con estas redes sociales de una manera muy consciente y obviamente no de una manera tan normativa, pero sí de una manera trabajada con las personas que nos acompañan, especialmente con estas niños y adolescentes. Yo diría que eso sería allí el aporte y nuevamente gracias por este espacio y por cederme la palabra. Muchas gracias, querida Luz Adriana, y gracias por la resonancia con las preguntas que planteábamos. Definitivamente sí hay que hacer un ejercicio, como tú dices, de autocuidado y de autorregulación. Y efectivamente está circulando demasiada información en todos estos canales, en todas las redes sociales, en todos los espacios en donde los chicos y chicas están adscritos. Entonces sí es importante observar, analizar. No nos escandalicemos porque cerramos las posibilidades de comunicación. Lo que hay es que abrir los canales de comunicación, entrar de manera violenta, regañando, quitando, golpeando, te quita la posibilidad de identificar qué hay detrás y por qué este chico, esta chica, este niño o niña está viendo o está hablando de ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, lo importante es acercarnos, descubrir qué hay detrás. Por ejemplo, niños y niñas reproduciendo videos pornográficos que le llegan al chat, al celular del papá, ¿cierto? Y se castiga al niño, pero ¿qué pasa allí? ¿Cierto? Acuérdense la caricatura que mencionábamos hace un rato. Las palabras educan, pero el ejemplo es lo que arrastra. Entonces no podemos hacer un juego de doble moral en casa. Esa es la invitación. Pido la palabra. Perfecto, Claudia. Ahora Zuli Paola te pregunta, ¿cómo crees que sería un primer paso para educar a los padres machistas y tradicionalistas que no aceptan la violencia de género y sexual? Bueno, yo creería que no hay que educar solamente a los padres machistas. Hay unos dichos terribles que dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Yo creo que al lado de cada hombre hay una mujer y al lado de cada mujer probablemente hay algún hombre en su vida, ¿verdad? Con esto quiero decir que no es solamente los hombres, no es solamente algo que debamos trabajar con los hombres. Creo que los hombres han sido educados por las mujeres. Y aquí, ojo que no quiero echarle la culpa del machismo a las mujeres, ni más faltaba. No somos culpables, ni los hombres ni nosotras, del machismo. ¿Saben cuántos añitos llevamos con este machismo encima? Llevamos siglos como humanidad viviendo en este sistema machista, en este sistema patriarcal que se ha ensañado contra mujeres y niñas. Pero la reeducación que debe hacerse en nuestras formas de convivencia es con los hombres y es con las mujeres. ¿Cómo hacerlo? Mira, a veces hay personas mayores, ¿cierto? Ya adultos mayores de 50, 60, 70 años en casa que tienen ya unas formas de ser. Yo digo que lo primero es el amor. Mira, escucha y dialoga con paciencia. Siento que con amor, con tranquilidad, con argumentos y mostrando evidencias. Tú no puedes tapar el sol con un dedo, no podemos tapar el sol con un dedo, las evidencias hablan por sí mismas. Cuando abordamos estos temas nos dicen, pero es que más violencia, también hay violencia contra los hombres, sí, es cierto, pero la violencia contra las mujeres ocurre en el 90% de los casos. Entonces no podemos negar las estadísticas y la realidad que hay allí detrás. Es importante ir dialogando poco a poco. Cuando queremos generar un cambio en la lógica de la comprensión de las situaciones asociadas a violencias de género, no podemos ir contra la violencia con más violencia. Hay que hacerlo con calma, con argumentos, con evidencias, con reflexiones y también analizando nuestros propios comportamientos y actitudes. Y poco a poco vamos entrando en razón. No es con violencia. Buenas noches, pido la palabra.
Si Bueno, quieren, espérenme que aquí llevo un orden. Entonces, antes había una pregunta más y ya empezamos a dar la palabra a Manuel, Natalia y las otras personas que están ahí en cola. Jorge Luis pregunta, ¿tiene la Cruz Roja planes de educación para voluntarios y funcionarios sobre este tema? estamos desarrollando un proceso de formación, varios procesos de formación, debo decir. Cuando empezamos a trabajar la línea de género y diversidad en el área de construcción de paz y doctrina institucional, lo hicimos pensando que toda la institución, toda la sociedad nacional, empleados y voluntarios, estuviésemos con la capacidad y con las oportunidades para formarnos en estos temas. Estamos avanzando en ese sentido. Hemos hecho espacios de formación, de sensibilización. También es importante mencionar que como Cruz Roja Colombiana construimos en este último año, en estos 2 últimos años, nuestra política de género y diversidad. Y esta construcción de esta política nos permitió ir a distintas seccionales, hacer un amplio diagnóstico, cómo estamos en los asuntos de género y diversidad al interior de nuestra organización y en relación con las comunidades. Y allí hay varias disposiciones. Poco a poco estamos haciendo la implementación de espacios, en este momento pues espacios virtuales. Tenemos proyectos específicos como el que les mencioné en Tumaco. También estamos trabajando una línea específica de violencias basadas en género y violencia sexual con el CICR. Y adicionalmente, esta línea de género y diversidad ha empezado a ser transversal con otros proyectos. Hemos trabajado con salud, con proyectos de gestión de riesgo, con voluntariado, con desarrollo de seccionales y con la misma área de educación y, por supuesto, construcción de paz y doctrina, con la idea de ir transversalizando poco a poco estos espacios de formación. Listo, Claudia. Ahora le damos la palabra y el paso a Manuel Alejandro Villegas, que estaba solicitando para hacerte una pregunta o algún aporte. Entonces, Manuel Alejandro, ¿sigues? Porfa. Buenas noches a todos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Manuel. Bueno, en primer lugar, pues quiero agradecer por la invitación que estamos aquí presentes todos. Soy de la seccional Magdalena y tengo cierta pregunta, una duda que tengo respecto a este tema que se está abarcando. ¿Qué sucedería o uno comentaría cómo actuaría cuando una persona, una segunda persona, sabe que un ejemplo cualquiera, sabe que una vecina está presentando problemas familiares, pero esa vecina no se acerca a ningún puesto o un centro para que reciba ayuda, pero ella al notar de que está siendo maltratada en todos los aspectos, viene esa persona y recurre a nosotros, perdón. ¿Cómo actuaríamos nosotros como Cruz Roja ahí? Es importante generar acercamientos con las personas, Manuel. Digamos, hay distintos niveles cuando hablamos de violencias, ¿verdad? Por un lado, si son actitudes, por ejemplo, referidas a violencia psicológica y vemos que una persona está siendo afectada, debemos contar, ¿cierto?, con el consentimiento de esa persona y sobre todo con un proceso de voluntad y de decisión de ella para buscar ayuda. No puede ser de manera violenta, a las malas o impuesta. Distinto si yo estoy acá y escucho que a mi vecina la golpean, la agreden, o que hay un caso de maltrato contra un niño o niña, o que yo sé y estoy evidenciando que hay un caso, por ejemplo, de agresión física o sexual contra una mujer o un hombre o un menor, ¿verdad? Cuando esos casos son así, es lo que la justicia llama en flagrancia, debemos llamar inmediatamente a alguna autoridad para que intervenga. Cuando el caso es una violencia directa de este tipo, insisto, física o sexual, está en riesgo la vida y la integridad de una persona. Con la violencia psicológica también, pero las manifestaciones son distintas y tenemos otra oportunidad y hay que acudir al diálogo, a la persuasión, a la búsqueda de canales de información. Y hay que entender también, Manuel, que detrás de este tipo de situaciones hay mucho miedo, hay mucho temor. Generalmente detrás de estas situaciones hay agresores que han proferido amenazas contra ellas mismas o contra los hijos,
o cualquier otra clase de situaciones, ¿verdad? Entonces, es importante acercarnos a estos casos con bastante cautela y analizar cómo debemos reaccionar según la situación, según el tipo de violencia. Vale, muchas gracias. Y la última Gracias, pregunta Manuel. que yo tengo también es esta, de que también veo que se anda presentando. No sé, realmente no sé si la Cruz Roja tiene algún mecanismo de comunicación en el sentido de que una persona que esté sufriendo este tipo de hechos o este tipo de actos pueda llegar a nosotros. Es decir, la Cruz Roja tiene un tipo de publicidad como por así decirlo, como que pueden acercarse las personas que estén sean víctimas de maltrato familiar, entre otras cosas, ¿ya? Yo por lo general, sinceramente, no sé y pues no creo que haya aún todavía, no sé, ese tipo de comunicación a esas personas o publicidad, como uno le dice. Manuel, sí, hay muchas formas de entrada, digamos, de llegada de los casos de violencias por motivos de género o violencia contra la mujer o violencia intrafamiliar a nuestras sedes de la Cruz Roja. Puede ser por una solicitud directa, por remisión de otras organizaciones, de otras instituciones con las que estamos trabajando. Hay que decir que tenemos una gran fortaleza como institución y es que el área de salud desde hace muchos años viene trabajando un programa nacional en salud mental y apoyo psicosocial. Las personas que conforman los GAPS tienen una amplia capacitación, formación, habilidades, herramientas, están suficientemente cualificados para la recepción de estos casos en primera instancia. Sin embargo, también les mencionaba, hemos identificado que en algunos casos debemos acudir a cualificarnos en temas específicos de atención de violencias de género y sobre todo cuando son casos de violencia sexual o de casos de violencia que requieren protección hacia menores. Pero yo diría que inicialmente las personas que conforman los GAPS están en capacidad de hacer la recepción de los casos y además internamente tenemos todos los mecanismos para hacer la articulación con otros programas y otras medidas que generen no solo el apoyo psicosocial que la persona requiere en algún momento, sino mover todos los mecanismos de protección que tenemos como institución o con otras instituciones. Entonces sí tenemos la posibilidad, tal vez la publicidad que mencionas no sea tan amplia, pero la Cruz Roja lo hace. Recibe casos en el contexto migratorio, recibe situaciones, por ejemplo, de riesgo de trata de personas, de explotación sexual. Estamos recibiendo muchos casos en muchas seccionales. Y en el área de protección, dentro de construcción de paz y doctrina institucional, estamos identificando, trabajando sobre estos casos y cualificando a varios de nuestros equipos de las seccionales en esta atención. Gracias, Manuel. Muchas gracias por la respuesta que me acabo de dar, señora Claudia. Fue un placer para mí escuchar este conversatorio y también esta clase, que yo lo tomo como una clase. Y vale, espero también a futuro aprender más de usted. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Gracias, Manuel. Buenas noches. Listo, Claudia. Ahora le damos paso a Laura Bernal, quien también quiere hacerte una pregunta o algún aporte. Entonces, Laura, porfis, ¿nos colaboras? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas Perfectamente, noches. Laura. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación de la seccional Boyacá, de la Cruz Roja Colombiana. Se siente uno, de cierta manera, en la casa, en familia, que podamos reunirnos y hablar sobre estos temas. Tengo dos preguntas muy puntuales. La primera es que quizás a veces de pronto se nos pueda presentar inclusive este tipo de violencia en algunos casos de nuestros propios voluntarios o voluntarias, y que de pronto ellos llegan y en confianza, porque pues no hablo yo, sí ya he pasado por algunas circunstancias con algunos voluntarios, pero a veces ellos tienen miedo, tienen temor de precisamente, no, es que no puedo hablar porque es que de pronto me da pena, porque yo soy de la Cruz Roja, porque no quiero que sepan, porque tantas cosas. Entonces no sé cómo se podría direccionar o darles de pronto una confianza a ellos para que se pueda solucionar, porque
pues a veces también sienten temor de comentar, porque son ellos mismos los que están pasando por esa situación. Perfecto, Laura. ¿Y tienes una segunda pregunta? La segunda pregunta va encaminada a que de pronto ahora no sé cómo podamos asesorar a los padres de familia para que de pronto ellos hablen con los docentes, porque en algunos casos los profesores no comprenden, digamos que hayan papás que digan no puedo dejar a mi hijo solo con el internet porque tengo la desconfianza de hacerlo, y de pronto los profesores no entran como de pronto en esta conciencia de que no, es que no quieren colaborar, sino que esos papás no quieren colaborar, digámoslo así, pero no entran en la conciencia de que de pronto los papás no las dejan a los niños solos en el internet, es precisamente porque pues tienen que salir a trabajar y todo eso, y si no hay alguien ahí, pues no es bueno dejarlos a ellos con esta tecnología a la mano. Gracias. Perfecto, Laura, muchas gracias. Bueno, sobre tu primera pregunta, hay que decir que conocemos a muchas personas que están más cercanas de lo que uno cree y que son víctimas, fueron víctimas o están siendo víctimas de alguna de estas formas de violencia. Sin querer naturalizarlo, por supuesto, pero sí tengo que decir que es bastante frecuente y que es una situación muy difícil de manejar. Cuando una persona está siendo víctima de violencia, lo primero que siente es miedo, angustia y vergüenza. Y además siente culpa, ¿verdad? Yo tengo la culpa, yo lo permito. Cuando ya alguien empieza a darse cuenta, pero cómo soy tan boba, pero sí, entonces empieza un proceso de autoinculpación bastante fuerte que lo que hace es disminuir las capacidades de la persona para responder a otras situaciones de su entorno. Yo diría que es muy importante, por ejemplo, en los lugares donde estén ocurriendo estas situaciones, tenemos un gran recurso y es nuestro equipo humano como Cruz Roja Colombiana, y ese equipo humano que tenemos en las seccionales son las personas de los GAPS. Probablemente hay algunas personas conocidas, entonces decimos acá no. En otras experiencias que hemos tenido durante estos 2 años, lo que hemos hecho es generar un intercambio, una colaboración. Ok, las personas del GAPS de esta seccional no, pero estamos en permanente comunicación, en acuerdo, en trabajos conjuntos, en articulaciones con otra seccional, entonces lo podemos hacer de manera anónima con alguien que no te conozca, ¿verdad? Pero sí es importante que hagamos un primer filtro y una primera recepción del caso, yo creería que a través de nuestros GAPS, ¿verdad? Para no dejar a una persona sola. No sabemos los impactos de esta pandemia hasta dónde puedan llevar a alguien. Hemos conocido incluso intentos de suicidio en personas, en mujeres y en hombres LGBTI, ¿cierto? Que están siendo víctimas de muchas formas de violencias de género y hay varios intentos de suicidio. Entonces no dejemos avanzar las situaciones, es importante buscar ayuda. Y insisto, como institución tenemos estos recursos, entonces hagamos ese primer filtro. También podemos decirles, en el área de protección, en la sede nacional estamos trabajando, hay un gran equipo, cada vez estamos visibilizando más, identificando más situaciones de violencias de género, entonces podemos brindarles, digamos, el apoyo técnico de cómo hacer con casos específicos, ¿verdad? Entonces sobre eso podemos brindar orientación. En la segunda pregunta que nos haces, yo creo que el trabajo es conjunto con los docentes y con padres y madres de familia y también con cuidadores. ¿Por qué? Porque definitivamente sí debemos estar al pendiente y hasta donde podamos custodiar la información que llega a los niños y niñas. Y no todos tienen la posibilidad y las habilidades para identificar qué información deben dejar llegar y filtrar lo que no sirve, ¿verdad? Entonces yo sí creo que hay que hacer un acompañamiento y un proceso más educativo, más que restrictivo, es educar, hablar, prevenir, mostrar riesgos, mostrar consecuencias. Y creo que eso puede funcionar más, pero siempre veamos la situación en doble vía. No son solo padres y madres de familia y cuidadores y cuidadoras, sino también docentes de los colegios, ¿verdad? Entonces, hacer allí un diálogo, un ejercicio más colaborativo, creo que puede ser una buena solución, sobre todo pensando en la prevención. Muchísimas gracias. Con mucho Listo. gusto, Laura. Claudia, ahora le damos paso a Carlos Ernesto Hernández. Entonces, Carlos, puedes hacer tu intervención, tu pregunta, por favor.
Carlos. Que sea un poco breve, Carlos. Te agradecemos si estás por ahí. Creo que se nos fue Carlos. Entonces, si quieres seguir. Ah, ok. Dale, Carlos, no te preocupes. No, o sea, yo ya la había hecho ahorita. Ah, ok, listo. Perdónanos. Entonces, seguimos con Luz Amparo Castro. Buenas noches a todos. Claudita, me encanta oírte, siempre aprendo de ti. Gracias por este espacio. Solo quería hacer una aclaración que me parece muy pertinente. De pronto, Claudia, me disculpas, ahí la intromisión. Con relación a la pregunta que hacía ahora, no recuerdo, Manuel, o no recuerdo de qué seccional, frente a, bueno, a que tengamos como una línea de atención, a que brindemos orientación. Como lo explicaste muy bien, es algo que estamos haciendo mucho más en la línea, no solo en las líneas amigas, con toda la red institucional, y el eje central es el de enfoque, el de orientación en derechos. Solo que ahí, desde el punto de vista doctrinal, sí quiero hacer una observación, y es tener en cuenta que cuando hagamos, digamos, la presentación de nuestros servicios en esa orientación de derechos, en la parte psicosocial y en el apoyo que le podamos brindar frente a la prevención o frente al posible riesgo de conocer casos de violencia sexual o de violencia basada en género, no se entienda que la Cruz Roja es una institución de denuncia. Ahí hay que dejarlo muy claro, porque esto juega también con los principios. Entonces, recuerden que no participamos en controversias y no se trata de vulnerar un derecho, no se trata de desconocer el derecho ni la protección de los derechos, principalmente cuando son casos de violencia o abuso sexual en menores, pero digamos que en este caso es la orientación que le podemos dar al familiar o a la mamá en su derecho como ciudadano de poder colocar el denuncio, pero no decirle nosotros lo acompaño a denunciar, vaya a denunciar, haga este tipo de situación, porque también tenemos, como lo ha explicado Claudia muy insistentemente, no sabemos qué hay detrás de ese abuso, que puede ser en casa, pero que puede estar mediado también en un momento determinado por un actor armado, por un actor de conflicto armado, mucho más en los escenarios de conflicto armado y violencia en el que nos movemos. No es solo Bogotá, no es solo Medellín, por colocar solo un ejemplo, pero también de otras situaciones de violencia o contextos de violencia, un parche, una pandilla, donde en casa se mueven o donde finalmente el control social muchas veces de estos casos los termina generando un líder de un grupo armado, de un actor armado o de pandillas. Entonces, a veces podríamos correr el riesgo de revictimizar más, poner en mucho más riesgo al menor o a la mamá, y vuelvo, insisto, no se trata de quedarnos callados, sino de poder tener esas redes interinstitucionales seguras y de confianza de quién es ese funcionario al cual puedo acudir, defensoría, personería o en el sector salud, porque ahí es fundamental, sobre todo en los casos de violencia sexual, quien inicia la ruta es el sector salud. Entonces no necesariamente yo le digo, mira, denuncia, sino que te mando el caso, sobre todo cuando me llegan en unidades móviles de salud o en atención a víctimas, no necesariamente tengo un caso de violencia, pero en la atención se evidencia algo, más los psicólogos o en un tema ahí de posible trata incluso, no puedo tener la certeza para decir aquí está pasando, pero sí puedo pasarlo a ese sector salud, a ese funcionario de confianza en salud, a ese médico o enfermera que sí puede hacer no solo el diagnóstico o puede evidenciar y tendría la posibilidad de hacer una denuncia. No sé si me hago entender. Entonces no se trata de que nos quedemos callados, pero sí tener mucho cuidado, porque esto nos podría además cerrar muchas puertas si uno, la denuncia no está con nosotros por los principios, y dos, porque podríamos revictimizar o generar unos escenarios que nos cierren las puertas y por el contrario, en vez de hacer más humanitarios, terminemos dejando no en abandono, pero se nos impida poder brindar ese apoyo y esa atención fundamental. Entonces, ahí tenerlo en cuenta también en el ejercicio de la aplicación de los principios, no para limitar, sino para saber muy bien cómo hacemos esa orientación en derechos. Excelente, Luza, muchas gracias por tu comentario. Justamente en la siguiente sesión nos vamos a referir más en concreto a esas rutas de atención, cómo actúan en distintos casos y por supuesto desde la perspectiva de nuestros principios,
porque son diferentes las expresiones, las manifestaciones de violencia y también las rutas a seguir. Entonces, cuando evaluábamos este espacio, realmente agradecemos mucho esta invitación de la seccional Cundinamarca y Bogotá y vimos la necesidad de ampliarlo. Este tema no termina acá, ¿verdad?, sino que en la siguiente sesión vamos a detenernos más en esas rutas de atención, en cómo hacer esos enrutamientos seguros y efectivos, evitando la revictimización. Muchas gracias, Luza. Bueno, por ahora cerramos aquí como todas ¿Listo? ¿Me escucha? Por ahora vamos a cerrar aquí toda la sesión de preguntas y de aportes. Ahorita va a quedar el doctor Ronald, director ejecutivo de la seccional Cundinamarca y Bogotá, que nos va a dar el cierre de esta ponencia. Claudia, te agradecemos por tu disposición y tu experticia aquí a través de la exposición, a través de esta ponencia, perdón. Gracias a todos, obviamente, por su asistencia y participación. Los esperamos el próximo miércoles 19 de agosto, en donde se desarrollará la segunda parte de esta temática. Todas las preguntas que ustedes hicieron y enviaron a través del chat, las resolveremos, ya las tenemos aquí consolidadas, serán enviadas a Claudia y con esto daremos apertura en esa sesión. Entonces no se preocupen que todas las preguntas van a ser resueltas. Por ahora los dejamos con el Doc Ronald. Muchísimas gracias a todos y de nuevo feliz noche. Muchas gracias por la invitación. Mil gracias. Muchas gracias, Claudia, excelente charla. Muchas gracias a todos los invitados, a todos los participantes, y decirles que este es un tema en el cual lo importante es el fortalecimiento de la capacidad de resiliencia de la persona víctima de la situación. Más que volvernos, que mucha gente espera, el canal de denuncia, es volvernos ese canal de acompañamiento y de fortalecimiento de la capacidad de afrontamiento de la persona y de seguir adelante. Recordar que los victimarios en estos contextos de violencia basada en género o violencia sexual siempre tratan de hacer sentir a la persona víctima como dependiente de ellos, o cuando no es por amenazas, siempre hacerles sentir que sin ellos la persona no puede estar en un gran porcentaje. Creo que Claudia seguirá desarrollando la temática en la siguiente charla. De verdad, muchas gracias, muy bien abordado el tema, y allí tendremos espacio para dar la discusión con más preguntas y respuestas que nos permitan hacer abordaje del tema, siendo elementos necesarios o fundamentales en la capacidad de resolución de la dificultad de la persona víctima, sin incurrir en procesos que revictimicen a la víctima. A todos, muchas gracias. Claudia, a ti, muchísimas gracias. A todos los participantes, gracias por esta excelente dedicación. Han mantenido la participación en estos temas que permiten aprender a abordar los temas. Y recuerden ustedes, la mayoría de los que estamos aquí hoy, trabajamos en el marco de la atención humanitaria, y muchas veces podríamos ser personas que le aportemos a funcionarios que no tengan tanta experiencia en el sistema de salud o en el mismo sistema judicial, para orientarles sobre la forma de abordar a las personas y adelantar el proceso sin que las personas eviten o traten de retirarse de la situación que les da la oportunidad de superar el evento en el cual han estado sometidas. Nosotros podemos orientar muchas veces a los trabajadores de salud que por desconocimiento tratan de evadir o de evitar la responsabilidad que tenemos, sobre todo cuando se trata de menores de edad, donde tenemos una responsabilidad de proteger al menor a nivel de la legislación del país. Gracias a todos, y esperamos contar nuevamente con todos y más personas interesadas en el tema que hoy no han podido conectarse por capacidad de pronto del canal. Tengan ustedes una muy buena noche.
Muchas gracias, doctor Ronald, por la invitación y aquí nos veremos en la próxima sesión, la próxima semana. Muchas gracias a todos y todas por la participación. Gracias, Seccional Cundinamarca y Bogotá. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches.